más húmedo y una temperatura nivelada, pues, por ejemplo, a la temperatura corporal que nosotros tenemos. Además de esta función de la nariz, la tráquea y los bronquios están revestidos de una especie de pelillos también, que llamamos cilios, que tienen la misión de retener y expulsar los microorganismos y las partículas externas. Juntos con los cilios, las mucosas respiratorias producen un moco que tiene la función de retener el polvo y los microorganismos que habitan en el polvo. El movimiento de esos pelillos, de esos cilios, produce unas ondas que transportan estas sustancias no buenas, estas sustancias nocivas, hacia la faringe, donde son tragadas y destruidas por los jugos gástricos del estómago. Es un proceso de eliminación. Estos cilios son importantísimos en condiciones normales. Ahora veremos qué pasa con los cilios en épocas de invierno. En época de invierno, es decir, en épocas normales, los cilios cogen a través de esa mucosidad, captan esta sustancia, las pasan a la laringe la pasa al estómago. Esto parece un poco un partido de fútbol, uno se lo pasa a otro, lo van eliminando y al final los jugos gástricos del estómago lo destruyen y lo eliminan. Pero la llegada del invierno, ese movimiento de los cilios para expulsar esas sustancias que se introducen a través del aire en nuestro organismo, ese movimiento se hace menor y por tanto su capacidad de limpieza también disminuye. El cuerpo se halla, por tanto, más expuesto al contagio que en otras épocas del año. En invierno, el uso con mayor frecuencia de la calefacción o el mayor uso también de automóviles produce un mayor aumento en las partículas nocivas en el aire. Además, a todo ello hay que sumar la presencia normal de lo que son inversiones térmicas en invierno, que produce una especie de burbuja de aire caliente en las capas más elevadas de la atmósfera. Es un efecto de burbuja que se produce en esas capas más elevadas, lo que impide una correcta ventilación del aire situado en las capas más bajas, que son las que nosotros respiramos. Es decir, hay una capa de aire caliente arriba y ese movimiento de aire que nosotros necesitamos para purificar el aire que estamos respirando no se produce por esas inversiones térmicas que se producen en invierno. Nuestras ciudades suelen estar más contaminadas en invierno que en verano, por eso mismo, por esa inversión térmica del aire situada en las capas más altas. Igualmente, nuestras habitaciones, pues, las casas suelen estar más tiempo cerradas que normalmente en invierno hay una falta de ventilación, se acumulan muchos más microorganismos que facilitan el contagio. Sí, perfectamente, nosotros podemos tener las habitaciones con una calefacción, que estemos cómodos, sin ser excesiva el calor que se produzca, pero, y también es importantísimo, esa ventilación para eliminar esos microorganismos que nos van a producir este tipo de dolencias, de enfermedades del invierno. Lo importante, durante la noche, durante el día, podemos tener la calefacción, si hace mucho frío, encendida, una temperatura agradable, que no sea ni muy baja ni muy alta. Pero lo conveniente, lo que siempre se recomienda, es que por la mañana, cuando se levante uno, aunque sea un poco desagradable en ciertos sitios, abrir las ventanas para que se ventilen. Bajará mucho la temperatura en ese momento, pero se ventilará las habitaciones, se eliminará esa acumulación de microorganismos y luego se cierra y se puede otra vez la calefacción y se vuelve otra vez a dar calor. ¿Hay mayor gasto? Pues un poco más quizás por ese proceso otra vez inicial de la calefacción, pero cuando está en juego nuestra salud, está en juego que nuestro organismo esté en perfectas condiciones, pues un poquito más de gasto tampoco en nada es una cosa disparatada. Para reducir al máximo la posibilidad de enfermar en invierno tendríamos que tener en cuenta una serie de consejos. Por ejemplo, evitar al máximo lo que son esas acumulaciones de personas, como decíamos antes, en los bares. Esto es muy difícil, está claro. Esto a veces decir que evitar las aglomeraciones en sitios muy determinados es muy difícil. Pues, por ejemplo, si nosotros tenemos que ir
si queremos prevenirnos de estas cosas, pues ir a esos sitios pues cuando suele haber menos gente, cuando, sobre todo a primeras horas de la mañana. Las fechas también, sobre todo, hay fechas muy señaladas en el invierno, donde hay grandes aglomeraciones para compras, para rebajas, para, es decir, todas estas fiestas que hemos pasado de Navidad y todas esas cosas, pues siempre las celebraciones, estos son un caldo de cultivo, grandes aglomeraciones, caldo de cultivo de todos estos microorganismos que lo único que producen por esa falta de aire, por esa falta de ventilación, es todas las posibilidades para poder caer enfermos. Igualmente, hacer posible pues, también evitar, sobre todo, aquí en Canarias no tenemos ese problema, quizás por lo que son los transportes públicos, ya que aparte de las temperaturas que no son tan extremas, pues sí llevan una ventilación bastante adecuada, pero por ejemplo en Península, en la zona de metro, eso es obviante, eso es una verdadera miasma lo que hay ahí metido, esa aglomeración de personas, de aire contaminado, no solo de las personas, sino también de las maquinarias, de las propias máquinas del metro, de unos olores de humedad, hacer muchas veces no, la mayor parte de las veces las estaciones de metro muy por debajo del nivel del suelo, entonces todo eso pues, da una serie de puntuaciones negativas para que el organismo, nuestro cuerpo, caste la mayor cantidad de microorganismos para producir este tipo de enfermedades del invierno. También debemos evitar lugares donde se fumen. El humo del tabaco, además de producir tabaquismo, es responsable de resecar los pulmones y facilitar el contagio de numerosas enfermedades respiratorias. Hablamos ya también, importantísimo, ventilar la casa, es importantísimo. Abrigarnos adecuadamente. Esto implica que debemos utilizar la ropa adecuada tanto en interior como en el exterior. En el exterior es necesario utilizar una ropa quizá aquí en las medianías estemos más habituados a tener ese cambio de ropa, a lo mejor en lo que son las capitales y esos, o pueblos costeros, pues no sea tan necesario ese cambio de ropa al interior y al exterior. Por ejemplo, en el exterior es necesario utilizar una ropa que permita mantener la temperatura corporal adecuada, protegiendo especialmente las zonas más sensibles, como son la cabeza, los pies y las manos. También el uso de una pequeña bufanda, pues a proteger sobre todo lo que son las vías respiratorias para evitar que el aire frío entre en toda su potencia por la nariz o por la boca y no pueda afectar las vías respiratorias. En los interiores, en el interior de las casas, no debemos utilizar pues una ropa excesivamente gruesa, es decir, que mantenga nuestro cuerpo, que sudemos, vaya, una ropa que nos abrigue, que estemos bien, pero que evitemos ese sudor, ya que ese mismo sudor facilitaría el enfriamiento o podría producirnos un golpe de aire al salir al exterior. Esos cambios de temperatura, de estar dentro de la casa, estamos habituados, por ejemplo en Península, a entrar en una cafetería y de entrada en lo que es la puerta de entrada hay un aparato de aire acondicionado que lo primero que te hace es dar un golpe de calor en toda la espalda de aire caliente, y aquellos son verdaderos hornos. Se quitan el abrigo, sí, después, pero salen fuera y ya no es cuestión de la parte exterior de nuestro organismo, sino la parte interior, las vías respiratorias, se han adecuado a ese calor que en ese momento hay allí. Temperaturas altas, estamos hablando de temperaturas de 25, 27 grados en el interior de una cafetería, de un restaurante, y salimos fuera, a pecho descubierto, y ¿qué conseguimos? Que ese cambio brusco de temperatura en nuestras vías respiratorias nos produzcan verdaderos problemas. Los problemas porque si no nos protegemos, si no tenemos una bufanda, si no tenemos algo que nos impida la entrada bruscamente de aire frío en nuestras vías respiratorias. Y también ya llegamos a casa.